Bien, seguimos con más informe regional, hablando un poco también de la política, ¿no? Lo que ha dejado esta PASO, lo que tiene que ver en su fase final también. Y nosotros consultar, como siempre, al doctor procurador, obviamente el doctor José Luis Alonso, que siempre nos ha acompañado con la información en todo lo que ha sido todo este proceso. Doctor, un gusto recibirlo, por supuesto, bueno, seguir hablando de esto, ¿no? Lo que viene ahora. ¿Cuándo es el escrutinio final ya que uno va a cerrar esta etapa? Hablar también de ese piso, ¿no? Para pasar a una nueva instancia, de lo que se habla el 1,5%. ¿Qué pasa con los jóvenes, estos 83.000 jóvenes? ¿Se los contempla dentro del padrón electoral como plataforma también para ese 1,5%? Así que bueno, para desantar un poco toda esta información, José Luis, un gusto que esté ahí, ¿eh? Feliz día, amigo. Hola, gracias Mario. Bueno, es recíproco. Efectivamente, hay una tarea ardua de los partidos políticos, sus Ujú. apoderados, de las alianzas, del Tribunal Electoral. ¿Por qué digo que es un trabajo arduo? Porque bueno, ya se pasó por el filtro de las PASO, de las elecciones primarias. Sí, sí. Ese filtro efectivamente funciona como tal. ¿Por qué? Porque quienes han sido elegidos ahora pasan por un proceso de reacomodamiento electoral para que queden las listas definitivas. Bien. Vamos a ir por el comienzo de esto, que fue lo que pasó con el voto, el llamado voto joven. Es Ujú. decir, el Tribunal Electoral asumió la posibilidad de que en las categorías provincial los jóvenes de 16 a 18 años, es decir, 16 y 17 cumplidos, pudieran votar. Posteriormente a la resolución afirmativa al respecto, Sí, ¿qué sí. hizo el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral dicta una resolución porque hubo quejas de algunos apoderados de partidos y tomando razón de esto, eh, ese porcentaje de votos que da como piso para poder pasar a las elecciones generales, el tribunal tuvo que emitir una resolución para no perjudicar sobre todo algunas agrupaciones políticas minoritarias que iban a ver, al elevarse ese piso, iban a ver alguna traba como para pasar a la segunda instancia. Entonces dictó Ajá, una bien. resolución, no el padrón del voto joven como categoría de electores, como no tienen obligación, así dijo el Tribunal Electoral, como no tienen una obligación de sufragar, sino que es una posibilidad que se les da, ellos pueden optar por ir o no, no es obligatorio. Entonces dijo de que no se iba a tener en cuenta para elevar el piso de ese 1,5%. Ujú. Entonces, dejó establecido que para el cómputo del 1,5% del padrón electoral a que se refería ese articulado, no Claro. se va a computar como electores a los jóvenes menores de 18 años. Ahí se dio por terminado con esta resolución. José Posteriormente, Luis, claro, algunos claro, sectores ahora que sí. son los que primero se habían quejado, ahora piden de que esto quede. Bueno, en definitiva la resolución está firme. Ujú. ¿Esta resolución es después del acto comicial, José Luis? No, esta resolución fue dictada el día 14 de julio. Es Ah, decir, bien, bien. claro, es Ujú. la resolución, es decir, hubo dos resoluciones referidas a esto. La primera, la número 1, que fue la que posibilitó el voto joven. Y la número 2, que toma en cuenta el voto joven, lo sigue manteniendo como válido, Sí, pero sí. que no lo va a tomar como en cuenta como para elevar este piso del 1,5 del padrón electoral vigente. Bárbaro. José, para que nos entienda doña Rosa, en el pueblo X votaron 1.000 personas. Sí, Votaron 1.000 sí. personas. De esas 1.000 personas se toma el 1,5% del total de votos, ¿no? Ese es el voto válido. Válido, Ese es exactamente, el el voto voto válido. válido. Bien. Claro, hay dos. El porcentual del 1,5 se aplica en dos situaciones. A ver. Una del padrón general del distrito en el cual corresponde esa votación. Ah, bien. Y la otra
la otra aplicación que se hace por el sistema DON es del 1,5 también del voto válido emitido. Es decir, todo eso es tenido en cuenta como para pasar a la segunda instancia. Sí. A ver, vamos a aclarar un poco, porque tenemos el sistema DON que en principio confunde un poquitito, pero en la ecuación es sencilla la aplicación. Sí. El padrón electoral, supongamos, de cualquier localidad, el padrón electoral válido, el que ya está aprobado, en el cual se van a tomar en cuenta las elecciones, el 1,5 aplica para los partidos que se han presentado, distritales, confederaciones, etcétera. Deben llegar a ese 1,5% de ese padrón general para que pasen a la segunda instancia. Una vez pasada la segunda instancia, quienes componen esa alianza o esa confederación o ese partido distrital solo que se presentó, los elegidos de ese sector deben superar el 1,5 del voto emitido válido. Bien, bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es la misma ecuación, pero para dos situaciones diferentes. Perfecto, ahí estamos entonces. José Luis, bueno, ahora esperamos la instancia final. ¿Cuándo sería ya? Bueno, a la instancia final todavía falta definir el conteo definitivo. ¿Por qué? Ese conteo definitivo que hace la autoridad electoral junto con las autoridades partidarias, con los apoderados, sí, va a dar la conformación definitiva de las listas de diputados provinciales y de las listas de concejales. ¿Por qué? Porque aquí sí se aplica, dentro de lo que es el sistema DON proporcional, se aplica también la paridad de género. Bien. Es decir, y no significa una paridad como se dice vulgarmente la cremallera, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, una mujer y un hombre. No es así, es por dueto, es de a dos. Es decir, aplicado el sistema DON en cada sector electivo, en cada alianza o en cada partido, si lo queremos llamar así, aplicado el sistema DON de quienes van a ser los candidatos que en definitiva van a tener su lugar en la lista que se va a aplicar como definitiva, esa paridad de género va a surgir del lugar de elección que ha tenido cada sector que conformaba esa alianza. Por ahí suena muy confuso, pero para ir gráficamente, y vamos a hablar, por ejemplo, en el sector que conformaba el socialismo, con la gente del PRO, etcétera, etcétera, sí, en cuanto a la elección de diputados, fue muy pareja entre los cuatro que ofertaron para ser elegidos, muy pareja. Es decir, quienes encabezaron esas listas obtuvieron una cantidad muy similar en cuanto a la cantidad de votación. Pero ¿qué sucedió aquí? Por ejemplo, y vamos a dar nombre para que la gente se ubique dentro de la votación. En cuanto al en segundo lugar no hubo problemas porque Clara García encabezó, fue la que más obtuvo votos. Segundo fue el intendente de Santa Fe, bueno, y así. Pero ¿qué pasó con el doctor Bonfatti, por ejemplo? Bonfatti estaba tercero, pero por paridad de género tiene que resignar ese lugar y pasa una mujer en lugar de él, que es la segunda de la lista de él, y él pasa a un lugar bastante más relegado, bastante más relegado. También sucedió en las listas de la conformación, por ejemplo, con el diputado Oscar Martínez, que de un puesto 15 pasado a un puesto 20. Claro, es decir, la paridad de género va ubicando, y en conformidad con la ley de género, va ubicando a los candidatos. Bien, a partir del cómputo final y que queden las listas totalmente definidas, ahí sí pasamos a otra etapa posterior, que ya es el candidato definitivo de cada sector. José, lo último, cortito, veíamos recién lo de Casaleño, ¿no? ¿Qué pasa si hay un empate en nuestros pueblos en la fuerza? Bueno, hubo, por ejemplo, casi hubo singulares corrimientos al aplicar la paridad, y recién lo decíamos en las últimas elecciones en cuanto a la candidata del socialismo con el candidato del radicalismo, con José Corral. El empate lo tiene que definir la Junta Electoral. Bien. La Junta Electoral, directamente. Sí. Bárbaro.
No hay moneda de Sí, por medio. puede Nada, haber ¿no? una resignación de lugares también en cuanto a candidatos, ¿eh? Se está conversando que en varios distritos hay candidatos que no quieren conformar la lista Ah, porque han quedado bien, relegados a un cuarto o quinto y la lista va sufriendo un corrimiento. Por claro. eso cuando uno elige también suplentes. José Luis, Les voy a sí, agregar algo a en ver. lo que están hablando de Sí, Casaleño, Ujú, porque se definió en estas últimas horas de que no se van a abrir los sobres, no se van a estar abriendo para poder resguardar a este ciudadano de 80 años que ya había dicho que no quería que lo abran, que es el único voto y es el voto que va a definir. Bueno, no interfiere en nada, porque los dos partidos ya superaron este piso y es por eso que decidieron que no lo iban a abrir. Esto es una noticia de último momento que, bueno, se los quería contar. claro, bárbaro. Ay, esa mesa en específico era del voto de un ciudadano extranjero que tiene claro. derecho al voto distrital. Es decir, bueno, se pusieron de acuerdo los apoderados, entonces la Junta Electoral, frente a un acuerdo, deja como firme lo que han concordado. Perfecto. José Luis, agradecerte como siempre por este tiempo y seguramente ya de cara a las generales vamos a estar nuevamente consultándote como siempre con otros temas que hacen a través de todo lo que es la justicia, ¿no? Que tanta información por allí necesitamos. Agradecerte nuevamente. Bueno, mucho gusto, muchas gracias y siempre a disposición. Bien, ahí lo teníamos al procurador, el doctor José Luis Alonso, un poco desglosando. Hay mucha tela para cortar, pero claro, también el tiempo es muy corto en televisión, pero hablando de algunos hechos puntuales, ¿no? Lo que tiene que ver con el padrón, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo, si hay un empate, bueno, tratando medianamente de hacer educación cívica en lo que ha sido estas últimas pasos en la provincia de Santa Fe.